No, porque cuando hablamos de la derrota, a mí me quedaron muchas cosas por hablar, pero Sí, sí. me Me di quedó, cuenta, me di sí, cuenta. la agresividad que te genera perder. Y cómo nos permitimos ser agresivos cuando perdemos. Mm. Lo veo un montón en el deporte. Y lo veo en el deporte, sobre todo en los chiquitos, ¿viste? Veo conductas como. El otro día había ido a ver una M15 y jugaban contra un equipo y un equipo, era un partido importante para los chicos, obviamente. Y un chico enojado y tiraba el casco en el piso y lo pisaba. Montón. Sí, pero te voy a contar una cosa. Cuando voy a ver a mi hija hockey, que es las menos veces, no hay ese tipo de relación agresiva con la derrota. Y la agresividad del juego incluso es muy diferente. Y, y yo tengo dos hijos, ¿no? Fermín y Josefina. Y inconscientemente, y yo desde mi lado formador, eh, yo me permito ser mucho más agresivo en mi discurso y en mi forma de conectarme con los chicos, que si me pones un equipo de hockey enfrente, estoy a esto de traer Barbies y de enseñarles de otro lado, mucho más nice, mucho más lindo y demás. Y no me preguntes por qué, porque yo ya estoy desconstruido. Pero me dejaste pensando en eso, en cómo mi hija se relaciona también con la derrota, cómo en comparación con mi hijo. No en comparación, pero es como que me despierta estas cosas. Y mucho de eso vamos a hablar hoy. Eh, sí, hay algo ahí que también es aprendido, que es como copiado de cómo hay que ser cuando uno pierde. Que todo el tiempo copiamos todas las cosas. Y yo antes de arrancar a grabar, les había dicho que hoy me levanté pensando en los programas de fútbol, en que se discute como con enojo por cosas que no dependen de esas personas. ¿Se acuerdan de Capusotto, cuatro gordos hablando de fútbol? Papá, mirá lo que cobra. Y lo tienen que echar ya a Riquelme. ¿Viste? Y todo el mundo obsesionado con que lo echen a Riquelme o a alguno. Y es como una cosa que está copiada. Y está copiada por los chabones, más que nada. Por los chabones, ¿No? por los chabones. Bueno, y hoy Belén la invitamos un poco a conversar sobre esto de que nosotros lo pensamos como los vínculos, cómo funcionan los vínculos, y no, porque nosotros somos del deporte y eso es muy evidente en el deporte, en esto de cómo nos relacionamos con perder. Bueno, primero gracias por la invitación. Un honor estar acá, gracias. Grande, Belu, amiga de la casa. Voy a sacar esto. Está buenísimo todo bueno, soy fan del podcast, lo escucho, así que estoy muy contenta de estar acá. Y esto que traen para abrir está buenísimo todo y da a muchos temas para hablar. Y es principalmente esto, ¿no? Como lo que nos habilitan y lo que no nos habilitan desde pequeños, pequeñas. Y cómo a los varones les permitimos y les fomentamos esta como expansión corporal y esta agresión y el expresarse, ¿no? Y el sacar para afuera. Y a las chicas siempre las llevamos como para adentro, ¿no? Como hay un montón de estudios súper interesantes sobre estos temas. En Israel, por ejemplo, en un jardín de infantes estudiaban que a los varones los dejaban trepar y todo, y a las chicas el doble de veces les decían sentate bien. Ok. ¿En la Sentate bien. educación física? En educación inicial, en jardín de infantes. Ok. Entonces era sentate bien, sentate bien. Entonces hay un montón de palabras que cuando empezamos a detectar, hacemos para varones y para mujeres diferentes y que nos va formando en el vínculo con nuestro propio cuerpo y con nuestra propia agresión, porque todos tenemos agresión, todos, Y es todas necesaria, las ¿no? personas. Es necesaria para sobrevivir. La ira, la defensa, ¿no? Tiene que ver con nuestros componentes de la luz, de la oscuridad, de un montón de cuestiones. Pero hay a un grupo que se le permite más y se le fomenta y al otro que no. Entonces es esto que vos decís, a vos se te habilita más fomentarle a Ferminchu, bueno, vamos, y a las chicas es como que está mal, ¿qué pasaría si a las chicas las Claro, arengamos? total. Entonces a las chicas como que inconscientemente pensamos que
son más modositas, son más cuidadosas y por eso también son más rebuscadas, ¿no? Porque ahí se abren otras puertas, ¿no? Que son más jodidas, son más rebuscadas, porque esa agresión la tienen como para adentro. Y entonces tiqui tiqui. Bueno, y eso, digo, vos, ya que decís, estoy deconstruido, y O al menos sí, lo que creo. obvio, sí, y estás deconstruido un montón, y todos estamos en un proceso de deconstrucción, y todos no estamos deconstruidos tampoco. Es como Claro. que nuestra cultura, desde que nacemos, nos habilita a unos una cosa y a otros otra. Y todo, como que lo automático es la cultura que vivimos. Como que no existe una deconstrucción de una persona, ¿no? Es como que Es un hay un sistema. sistema que opera en nosotros, Hay una un manera aprendizaje. de relacionarnos que es muy antigua también, ¿no? Sí. Que no sé, vos sabés Sí. mucho más que yo en esto. ¿De dónde viene? Yo siempre a mí me encanta pensar de dónde vienen las cosas. Y esto no es que, ¿no? Que ahora esta palabra, incluso deconstruido, que a las palabras las cagamos a palos, ¿no? Hoy ya genera. Y pierden, Ya la misma palabra genera. Ay, Rechazo. Ya rechazo, perdimos audiencia, no, quédense. un montón de cosas. Y para quien se quiera ir, vamos a decir, a mí me gusta hablar de aprendizaje, porque una deconstrucción en realidad es un proceso de aprendizaje. Y quiero después contar una anécdota que creo que a vos, Belu, te la conté, la vamos a repasar. Pero antes quiero volver a eso que me parece espectacular, que tiene que ver con eso del mensaje y en realidad como vuelvo a mi rol formador. Yo soy formador en obvio. cierta forma dentro del deporte y en realidad como sin darnos cuenta en esas actitudes que tomamos, lo que vamos haciendo también es vamos forjando emocionalidad del otro. Obvio. ¿Sí? Y ahí hay una educación, un aprendizaje emocional donde, lo acabo de pensar, donde en la evolución de las personas, después cuando son adultas y nosotros cuando nacemos es las cosas lindas y amables y cariñosas es con tu mamá y las cosas de cómo deben ser y cómo es más con tu papá. Y todo empieza desde ahí, desde cómo, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo es porque sin darnos cuenta en Israel las están criando hacia adentro para pararse derechita y demás. Y para lo bueno también se le permite más la cuestión emocional. Bueno, la nena llora, hay que acompañarla, el nene no puede llorar. Obvio. ¿Sí? Y hay toda una cuestión ahí de formativa que no nos damos cuenta y les vamos forjando personalidad y emocionalidad a todos, a niños y niñas. Bueno, y es esto, ¿no? Como los mandatos, que es la carga de expectativas que se pone sobre una persona, tiene como lo positivo, lo negativo, ¿no? Lo intermedio, es muy complejo. Y en estas expectativas también está lo que habilitamos, ¿no? Lo que permitimos. Entonces es lo que vos decís, bueno, al varón se le permiten un montón de cosas, pero también se le restringen. Por ejemplo, esto de lo emocional, ¿no? Bueno, dale, perdiste el autito, va, no pasó nada, dale, vamos. La vida es dura. Y otras frases que no digo, ¿no? Vamos, dale, no pasó nada. Sí pasó, al chico de 3 años se le perdió su autito favorito y quiere llorar un montón. Bueno, va. Y a la chica sí se le habilita lo emocional. Entonces eso también va como forjando un carácter, ¿no? Sin conexión con lo emocional. Mis amigas me dicen, no, bueno, y me senté a hablar y le dije, explícame qué te pasa, y no sabe explicarme. Estoy generalizando, disculpen, pero digo, pongo ejemplos estereotípicos, pero para que nos disparen conversaciones. Y es bueno, y yo muchas veces le digo, bueno, no le enseñaron a decodificar la emoción, todo se anulaba. Entonces, cuando vos anulás emociones, vas forjando personas que no tienen como ese matiz de, bueno, esto me pasa por esto me pasa por lo otro, te lo puedo comunicar. Por supuesto que eso está cambiando con esto que se llama para mí no es nuevas masculinidades, sino masculinidades no hegemónicas, si se quiere, o podemos decir nuevas masculinidades, que están conectadas con lo emocional y permiten tener estos grises, que no es todo negro, blanco, y no llorar, y no decir, y no mostrar debilidad, ¿no? También no seas débil, no muestres eso. Flojito. Bueno, ustedes deben tener miles de ejemplos. Dale, vamos, no sean, ¿no?
miles. Sí. Y a la mujer, por otro lado, no se le permiten un montón de cuestiones, no sacar la agresividad, sonreír todo el tiempo. Hay un montón de literatura sobre esto de la sonrisa y el ser amable. Y si vos mostrás carácter, sos una machona o sos una histérica. Las mujeres en la política, las mujeres en liderazgo de empresas, ¿no? Que siempre es como que si vos tenés atributos asociados a lo masculino, porque no me gusta decir como atributos masculinos o atributos femeninos. Todas las personas tenemos todo, Sí, pero claro. algunos se asocian a lo masculino y otros a lo Sí. femenino. Entonces, si tenés atributos asociados a lo usualmente masculino, sos una histérica, déspota, y bueno, y un montón de cosas más que porque es como que no corresponden a tu género. ¿Y de dónde viene eso? Ahí te veo con un libro que Este libro lo recomiendo. que habla un poco de Si la cámara biología, me ¿no? acompaña. El género y nuestros cerebros. Sí, este libro es buenísimo, se lo recomiendo a quienes les interesen estos temas. Es sobre neurociencia, una neurocientífica, Gina Rippon, lo aprendí en un curso en la DITELA muy bueno que hace Ceci Calero de neurociencia y comportamiento humano, que trabaja en estos temas y es, bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, digo, ¿de dónde viene? Podemos hablar 30 horas porque hay mucha teoría, hay antropología, sociología, psicología. Si pensamos en lo más cercano, que es la modernidad, el mundo moderno como lo conocemos occidental, tiene que ver con la estructura que se forjó en Europa de organización social, donde después de las monarquías fue, bueno, muchachos, nos organizamos, se murió Dios, bueno, la idea de Dios, ¿no? Con la modernidad, la ilustración, Sí. la ciencia moderna, las repúblicas, bueno, ¿cómo nos organizamos? Bueno, 3 poderes, república, está. Y hubo una división muy clara entre lo público y lo privado. Antes en las comunidades rurales todo estaba más mezclado, lo doméstico con lo productivo, ¿no? Y Sí. con las grandes ciudades, la modernidad, la ilustración, la revolución industrial, hay una clara división entre el mundo público y el mundo privado. En el mundo público está la política, la educación, la plata, la economía, la salud pública, etc. Y en el mundo privado, ¿qué está? El cuidado, la familia. Y los que tenían acceso a eso eran los varones. Y las mujeres, por su biología reproductiva, quedaron en el mundo de lo privado, Ok. criando y cuidando. Y ese mundo de lo público fue donde donde hay plata, donde hay derechos, donde hay todo, hay libertad y hay progreso y todo. También hay una aclaración muy, muy importante, que es que no eran todos los varones. Eran los varones blancos, burgueses, educados. No eran varones negros, ni de pueblos originarios, ni con discapacidad. Algo que hablaron en otro podcast también, Sí. ¿no? De la discapacidad, se desechaba. Sí. Bueno, y ahí quedó muy, muy restringido lo productivo y lo reproductivo. Y la ciencia, este libro habla de eso, la ciencia se... Lo productivo y lo reproductivo. Claro, lo reproductivo y lo productivo. Varones afuera. Sí, mirá. Pero, Es un sistema Belu, que permitió perdón. funcionar el capitalismo. Y para que se llegue a esa separación donde se decide que sea de esa manera, previamente hubo algo también, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasa antes para Sí. decir? Porque imagino que había una mirada del mundo donde se consideraba que era el tipo el que tenía que estar en este lugar y la mujer en este Sí. otro lugar. Bueno, es muy interesante esto porque hay un montón de saltos, ¿no? Como cuando se habla de las cavernas, ¿no? Bueno, y el hombre iba a cazar y la mujer se quedaba criando, y por eso hoy vos sos gerente de una empresa y yo tengo una licencia de maternidad de 3 meses y no tengo las mismas posibilidades que vos, o vos ganas el doble y yo. Entonces es como que de la caverna a hoy hay un salto que como que nos sirve, no, a mí no, le sirve a un montón de gente para explicar procesos sociales desde lo biológico. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y en realidad cuando se estudia la antropología, y hizo mucha investigación en esto, hay un montón de poblaciones que la mujer cazaba también y el varón tenía otros roles. De hecho, hay un montón de pueblos originarios que el rol no tenía que ver con lo biológico. Si vos soñabas que ibas a la guerra, ibas a la guerra, ¿no? Y había más géneros, no era varón, mujer, había como una Los diversidad. vikingos, ¿no? No sé de vikingos. No, bueno, o sea, en el pueblo vikingo estaba mucho más mezclado todo eso. Bueno, La mujer estaba la guerrera, iba a la guerra. Sé eso por había mis hijos, que había estudiaron reina. mucho de eso, sí, y por las series. Pero no sé de vikingos, así que no me quiero, pero sí, totalmente. Bueno, también hay sí estudios antropológicos que, por ejemplo, hay uno muy interesante que dice que
las mujeres, no existía la píldora anticonceptiva, ¿no? Los cuidados, como que la mujer en edad fértil paría. Entonces eso también la hacía más sedentaria por la panza, por el amamantamiento. Las mujeres, son diferentes corrientes, ¿no? Que plantean estas cuestiones. Entonces eso hacía que la mujer esté más sedentaria y que se cree esta red de mujeres y de ayuda de las hembras, entre comillas lo digo. Y también el varón iba a proveer, y el varón, que tiene en promedio estructura muscular más grande, por supuesto, los cuerpos son diferentes, como también al interior del género varón también son diferentes los cuerpos, ¿no? Sí. Para no generalizar. Al ir a buscar, se encontraba con otra tribu, y ahí había choque, ¿no? De violencia por los recursos naturales. Y ahí hay teorías que dicen que ahí se genera una violencia que después, cuando vuelven a su tribu, la replican. Y que ahí puede ser el origen de la violencia también en las sociedades a partir de esto de los recursos naturales limitados. Ahí es como pregunta, Belu, que es, a ver si lo dice el libro. Igual hay un montón de libros. Este es uno, Sí. tengo miles para recomendar, después les digo. Pero tiene un origen cultural de... hacías la diferencia por lo menos en el mundo occidental, decís. Sí. Porque todo lo que estás contando, ahora te voy a decir de dónde lo estoy asociando. Está reasociado a esa mirada capitalista mundo occidental de nuestro propio desarrollo. Digamos, lo que estás contando le da explicación al mundo en que vivo hoy. Sí. Pero a mí me gusta la historia y la guerra, y me gusta mucho la guerra de Vietnam. Me gusta leer sobre la guerra de Vietnam. Y en la guerra de Vietnam, la guerrilla, ¿sí? El Vietcong que peleaba contra los norteamericanos, la participación de las mujeres era tremenda. Estaban a la altura casi a la altura o a la altura de los hombres en la batalla, en el campo de batalla. Y no había soldadas mujeres norteamericanas que venían a pelear. Y en esa época, ya desde la Segunda Guerra Mundial, la foto estándar norteamericana eran las mujeres llorando cuando despedían a sus soldados en el barco y se quedaban con los niños y ellos iban a pelear. Es lo que contaste vos de las tribus, pero hay una diferencia cultural entre Occidente y Oriente respecto a esto. ¿Existe? Sí, y hacia adentro de Occidente también. Es como, sí, hay un montón de diferencias culturales en diferentes continentes, en diferentes regiones, con diferentes climas. Y hay algo que está bueno aclarar, que es que acá, por ejemplo, y en África, digo, para volver a Occidente y mostrar la diversidad hacia el interior, había miles de poblaciones, miles de formatos, de formas de habitar, ¿no? A partir de esta construcción de Occidente, de lo público, lo privado, de la modernidad, eso vino y se impuso con la colonización. Entonces esta diversidad estaba en África, por ejemplo, pero vino la colonización y impuso un modelo. Vinieron a América e impusieron un modelo. ¿Qué modelo? Que estaba donde estaba la civilización. Bueno, ¿no? De ahí podemos hablar como de la misma civilización religión. o barbarie, ¿no? Digo, de ahí Sí, surgen un montón de tal cosas. Y entonces, La que pone un orden, digamos. ¿cuál fue el orden? Esta palabra que también está muy trillada, la heteronormatividad, ¿no? O la heterocisnormatividad, que tiene que ver con ese modelo binario de varón productivo. En realidad mujer. impone un orden. O sea, Impone este orden. Y se da un doble proceso en estos dos continentes enormes. Digo, no me quiero ir a India porque no soy especializada en eso, pero digo, ya acá te hablo de 3 continentes. Europa, América y África. Y ahí se impone este modelo. Y entonces todo lo que no respondía a el varón europeo y la mujer europea blanca, se esclavizó, y todo lo que no se acotaba a ese modelo binario se mató también, ¿no? Y de ahí estamos a hoy, que todo lo diferente también se discriminó durante muchos años. Bueno, ahora tenemos legislaciones y todo, leyes, pero digo, es como que siempre es interesante como tener este cuadrito sinóptico, que es que desde la ciencia se patologizó, desde la religión se demonizó y desde el Estado se condenó. ¿No? Como los grandes poderes siempre eliminaron a lo diferente o buscaron para no ¿Desde llegar la a ciencia qué pasó? Se patologizó. Yo cuando estudié psicología hace un montón de años, es como lo que no respondía a este modelo heterosexual, cisgénero, etcétera, era patología.
¿no? Es como que lo diferente a este modelo europeo, desde la ciencia se justificaba como una patología, lo diferente. Total. De hecho, la discapacidad también. Sí, la homosexualidad también. Exacto, a eso me refería tal cual. Bien. No, solo quería agregar esto, que ese modelo, lo que produjo con la colonización fue un doble proceso. Uno fue el de engenerización, como dividimos a los géneros, y uno lo ponemos como con más derechos que otro, con más posibilidades, con más privilegios. Y por otro lado, también se racializó a la población, que ese es otro capítulo y otro tema, pero es como, bueno, yo blanco, vos pueblo originario, yo blanco, vos afro, ¿no? Y entonces también hubo todo un proceso de categorización. ¿Desde dónde venimos? Desde ahí, a hoy. Como que ahí fue donde se generó toda esta trama, por lo menos en Occidente. ¿Y dónde empieza? Porque esta conversación no la hubiésemos tenido hace, no sé, 30, 40 años. ¿Dónde? Hace 15. No, capaz que sí, ¿no? Pero, Hoy, pero ¿dónde empieza a haber quiebres en la historia? sí. O sea, porque hace 100 años ya había hitos Perfecto. de cosas que empiezan a pasar. Bueno, digo, si un grupo tiene privilegios, tiene acceso a derechos, nadie cede privilegios por amor a la igualdad, ¿no? Como si yo tengo determinados privilegios, bueno, salvo que tengo una conciencia social y todo, pero es como muy difícil decir, bueno, vos vení, sentate a la mesa, ¿no? De las decisiones. Si nosotros tres tomamos decisiones, vení, Fermichu, sentate a la mesa. Digo, tengo que tener una conciencia como, ¿no? De Sí, igualdad. Bueno. sí. Entonces ahí es cuando empiezan estos movimientos donde las mujeres que quedaron adentro de la casa sin poder ir a votar. Hay un montón de textos que es como la mujer porque tenía menstruación se volvía loca unos días al mes, entonces no podía tomar decisiones. Hay textos, citas, ¿no? Como, bueno, en este libro no, en otros, como que no podía tomar decisiones. Entonces la mujer estaba dentro de la casa y se iban rotando presidentes y ella no podía estudiar, no podía acceder a una escritura. En la Argentina el 70 y pico % de escrituras pertenecen a, bueno, dato viejo, así que no lo voy a repetir. Bueno, 72. Pero en algún momento- Claro, no quiero decir el dato justo, tengo un problema de... Pero un alto porcentaje, sí, de sí. escritura. Es de los varones. Entonces, bueno, entonces ahí fue que las mujeres empezaron a luchar y a pujar por derechos, ¿no? Las sufragistas, las que querían ir a estudiar, no hablo de Argentina, hablo de Europa, hablo de Estados Unidos, de África, de todos los países. Bueno, y después vinieron, entonces, bueno, queremos votar. Las sufragistas es en Estados Unidos, ¿no? Sí, y acá también. ¿Acá también? Sí, acá. ¿No? El derecho al voto. Queremos votar. Queremos ir a la universidad. Hay una cita que está en La Nación, en el diario, que dice una nota de la primera mujer que dio un examen de medicina que el profesor puso, conste en actas que estoy tomando examen en un ser inferior. ¿No? Porque había una inferioridad intelectual de la mujer en el preconcepto. Una inferioridad intelectual, digo, miles de estudios buscaban mostrar que la mujer, así como los pueblos originarios, así como las poblaciones afro, eran inferiores. Miles de estudios que lo muestran. El tamaño del cráneo, las protuberancias del cerebro, bueno, las hormonas, ¿no? Como diferentes oleadas científicas vinieron a decir, acá hay un ser inferior, gente, ¿cómo vamos a dejar que vaya a la universidad? Es gastar recursos del Estado. Era la razón para acomodar una idea, digamos. Claro, ¿no? total, era ir a comprobar Era el hipótesis. uso de la razón para Exacto. digamos, marcar a fuego Claro. una regla. Bueno, y en esta división que hice antes de lo público y de lo privado, también está la razón y la emoción. Claro. Digo, la fuerza y la sensibilidad. Digo, Sí. si nosotros dividimos cómo criamos en un estereotipo, ¿no? Varones y mujeres, es eso, es alguien que vaya a dominar el mundo y alguien que vaya a cuidar, ¿no? El rol de cuidados y el rol del liderazgo, de la producción. Y si hoy pensamos lo que empezamos a hablar cuando iniciamos, es esto, es como, vamos, ustedes pueden, y la otra, bueno, y la Barbie, bueno, Barbie vino bastante bien, ¿no? Pero digo, y cuidamos, y lo que regalamos a nuestros hijos, hijas, ¿no? El Sí. cochecito, o que Las regalan. conversaciones que tenemos. La ¿Cuáles pelota son? y el cochecito, Sí, la ¿cuáles? cocinita y el auto. Sí. Y a mí me gusta pensar mucho en... No soy fan de demonizar los términos y las palabras y demás, pero sí en pos de la evolución
creo que muchas veces nos juegan como trampa, ¿viste? Esto que decíamos recién, entre los tres nos miramos y digamos, bueno, che, desconstruidos. Bueno, sí, porque genera cosas. Pero también hay algo atrás de eso que a mí me gusta mucho hablar de aprender. Y me encontré una vez una situación, fui a un evento grande, donde se los invitaban a líderes de compañías, de empresas acá en Argentina, en un hotel, y en pleno auge de la discusión de la paridad, de la participación de la mujer en los espacios de poder en las organizaciones y demás. Y en una moda, para mí era en ese momento una moda, y lo digo que era una moda porque ahora ya no es más una moda, Sí, obvio. y es re evidente cómo hoy ya no es una moda y ya se ve en las compañías. El pinkwashing. En este evento, en un evento donde se iba a hablar de innovación, se hablaba de futuro, se hablaba de transformación digital, se hablaba también de diversidad. Y entonces invitan a una chica a una charla, que yo respeto mucho. No la voy a nombrar porque después viene otra parte, pero una profesional muy buena en este tema y de una charla buenísima, ahí ante todos, que eran todos líderes de compañías. Pero ella empieza su charla diciendo, che, qué bueno, muchas gracias, qué momento importante que me hayan invitado acá para hablar de este tema tan importante, donde, bueno, ustedes han fomentado realmente, con mi invitación fomentan a que podamos instalar estos temas. Pero, a ver, párense las mujeres de la sala. Y se pararon 8, sí, mujeres, de 200 personas. O 12 de 200, una relación ridícula. Y, y eso demuestra realmente cómo, muy a pesar de querer hacer, todavía no funciona, no se logra, todavía no sale. Es como que digo, no te sale no sale la jugada, ¿no? Pero también ese mismo día aprendí otra cosa o descubrí otra cosa, que en uno de los breaks del evento me la acerco, la felicito, me encantó esa provocación, ¿sí? En el buen sentido, no provocación por pelear, sino por lo que provocó que por lo menos yo diga, uy, no la vi venir, porque no me di cuenta. Y yo vengo Sí, el con proceso de construcción. Sí, no, y yo considero ser una persona, digamos, en comparación a mis entornos y más, yo creo que escuché un montón de estas cosas todo el tiempo, ¿no? Tenés una mamá Sí, eminencia. claro, no sé si eminencia, pero sí, Sí, que eminencia. lo hemos tenido siempre en nuestro día a día. Y entonces fui y me acerqué y la felicité. Y bueno, y veía cómo muchos otros empresarios venían y se le acercaban y participaban de la conversación. Pero vi en ella una actitud recombativa, ¿viste? Recombativa, enojada. Y ahí empecé como a empatizar con el empresario, ¿viste? Ah. Que estaba al lado mío. Y ahí descubrí también una cosa y escuchándote, vos que estudiás el tema, escuchando a mi mamá también, que es muy especialista en estos temas La genia. y me gusta instalar la idea de que tenemos, o que el recorrido es una cuestión de aprendizaje también, porque en realidad ignoramos todo esto, se ignora todo esto. Y, y no es una cuestión de instalar, sino una cuestión de aprender. Y creo que ahí, en esa estamos en -1000. Pero porque se arma hasta un River Boca del tema, ¿viste? Che, ¿quiénes son los que hablan con la E? Ah, están allá, bueno, nosotros nos quedamos acá. Y estás en un asado y hay como una demonización de ustedes lo que hablan de este tema y nosotros lo que... y creo que hay un tema también de aprendizaje en todo esto. Y lo veo, y acá también te quiero escuchar, Belu, eh, en las organizaciones para las que trabajo, que es de gente hiper capaz y hiper inteligente, y donde lo veo, no lo veo solamente en los hombres, lo veo también en las mujeres, que aprendieron desde ese lugar y que también yo muchas veces digo, no hay peor machista que una mujer. Hay mujeres muy machistas, ¿viste? Eh, Así que creo que ahí hay mucho desafío de aprendizaje, más que de construcción. Belu,
Ujú, sí, Te quedaste ahí procesando cosas. sí, sí, sí. No, está buenísimo charlar de esto. Sí, el machismo, las desigualdades son un sistema de relaciones de poder. No es que esto es mujeres contra varones, varones contra mujeres. Digo, más allá que en los indicadores en el mundo, las mujeres estamos por debajo en la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a la política, en el acceso al liderazgo. Pero es un sistema de relaciones donde es una matriz que tiene que cambiar en toda la sociedad o que tiene que evolucionar hacia una mayor igualdad. Para mí, digo, yo siempre voy a luchar por los derechos humanos y por la igualdad. Digo, hay gente que no. Eh, pero es esto que vos decís, digo, también hay mujeres machistas, hay varones que tienen una perspectiva de mayor igualdad. Lo que pasa también es que cuando se dice mucho, ¿no? Cuando te sacás el velo o cuando te pones los anteojos violetas, son dos expresiones, cuando ves la matriz, es como que ya la viste. Y si estás en un lugar de desigualdad, vas a luchar más por la igualdad. Una cosa es ver la matriz y tener 1000 privilegios, y otra cosa es ver la matriz y decir, ah, claro, a mí no me llamaban en los congresos al panel hasta que dijeron, che, que haya cupo. Ah, bueno, la llamamos. ¿No? Digo, bueno, no en mi caso porque trabajo en un lugar que está buenísimo, pero en muchos lugares era como, ah, congreso de lactancia, 5 varones médicos hablando de lactancia. Che, no está bueno que una mujer también hable, ¿no? de lactancia. Entonces, es como que también es ver la matriz de la desigualdad y decir, ah, bueno, pero yo cobro 30% menos a mismo cargo. Entonces, yo entiendo también el enojo, porque es como, y también entiendo que todos y todas estamos aprendiendo. Simón de Beauvoir decía, nadie nace mujer, se aprende a hacerlo, te enseñan a hacerlo, y también nadie nace buscando la igualdad. Otra palabra, Claro. el feminismo. Es como que se asocia, ¿no? Se politizó. No, bueno, el feminismo por definición es la búsqueda de la igualdad. Hay distintas oleadas feministas. Esto que hablábamos antes, ¿no? Las que quisieron votar, las que quisieron estudiar, las mujeres negras que dijeron, che, este feminismo es solo de blancas, nosotros también, las mujeres de pueblos originarios que dijeron, che, Hay una hola, situación de mujeres negras diciendo, obvio, che, esto es. sí, oleada feminista, oh, por supuesto, che, este feminismo es súper hegemónico. Claro. Son las mujeres blancas que accedieron a la universidad, que tienen 1000 privilegios. Y que comen y tienen tiempo para pensar en estas Obvio. cosas. Y que dicen, ay, yo quiero ir a la universidad con mi vestidito divino. Y las mujeres negras dijeron, che, a mí no me dejan ir a la universidad. Hay colectivos para mi raza, y digo entre comillas raza, porque es una construcción social la raza, ¿no? Y las mujeres de pueblos originarios, y las mujeres con discapacidad, ¿no? Las personas, las mujeres trans, las mujeres travestis, ¿no? Como hay muchas oleadas feministas y hay muchos feminismos, y hay muchos transfeminismos, ¿no? Como, es como esto que hablábamos antes, ¿no? Que vos también preguntabas, ¿cómo empezó a cambiar esto? Empezó por puja de derechos, Sí. ¿no? Y los varones homosexuales, diciendo, che, yo no quiero ir de la mano con mi novio y que no venga el edicto policial y me meta en cana. Les recomiendo la serie Chris Miró que muestra cuando se terminaron los Sí. edictos policiales. Vos, cuando te escucho hablar de los cupos y demás, vos sabés, y acá mirá, volvemos siempre al rugby. Volvamos al rugby, me encanta el rugby. Eh, lo asocio con la historia de los Springboks. Que post-apartheid el rugby sudafricano empezó a poner por reglamento que en los seleccionados debía haber un mínimo de X, no me acuerdo de la cantidad, pero de X jugadores de color. Y el otro día veía la final del menor de 20 de Sudáfrica contra Nueva Zelanda. Y es increíble cómo esa relación de jugadores de color versus jugadores, ahí son borders, ¿viste? Blancos. Los blancos. Hoy se dio vuelta completamente. Se diría que el 70-80% del equipo eran jugadores de color. Y sin esta puja de cupos, derechos, como metidos casi a la fuerza, porque vos repasás la historia y a partir de que se acabe el apartheid viene Nelson Mandela y muchas cosas son a través de leyes que se van instalando. ¿Cómo Sudáfrica podemos decir que ha evolucionado en eso? Ha aprendido un montón. Yo jugué en Italia con un jugador sudafricano en el año 2001-2002 que le enseñaba al hijo a no acercarse en Italia. Ibas al centro donde yo vivía, en Piacenza, y había haitianos vendiendo pulseras, ¿viste? Manteros que venían de países africanos inmigrantes.
y le enseñaba a su hijo a no acercarse a esa persona de color. Y le decía, y le enseñaba como un chiste, y me mostraba a mí cómo le enseñaba al hijo a decirle monkey a los... Bueno, esa versión sudafricana del 2001 a hoy es completamente distinta y empujado a partir de cuestiones de cupo, de leyes, de instalarlo, de empujarlo, pero sobre todo en el medio de vuelta con esto del aprendizaje y la conciencia. Hay algo para mí que es desafiante, que es como incómodo, todo el tema, sobre todo para nosotros, siendo hombres. Blancos. Sí, blancos, Sin discapacidad. hegemónicos, y hasta a mí me resulta algo como filosófico, viste, que la filosofía que te atraviesa para pensar distinto, y eso me lleva a plantearte o preguntarte, que lo habíamos hablado, porque, bueno, los que más o menos tienen sensibilidad lo pueden entender. Yo puedo entender un montón de cosas y darme cuenta, y en estos años darme cuenta de las cosas que hice y de cómo pienso, y decir, uff, Yo también. ¿cómo hago? Pero cómo es ese partido con el que no entiende nada? Porque ahí está el desafío. Porque me parece que cuando, no sé, o te casás y conoces lo que vive una mujer, o cuando tenés hijas, también se te sensibiliza. A mí me pasa con amigos que tienen hijas que Está riquísimo. eran de una manera hace unos años y ahora los escucho decir cosas y no leyeron nada de feminismo. Y los escucho decir cosas y digo, qué bien. O sea, al final fue la empatía la que te hizo pensar y sentir así. ¿Y cómo es con el que no entiende nada? Con el que apenas decís fem y ya, pañuelito verde. ¿Cómo haces esas, cómo son esas conversaciones que tenemos que dar? ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo educamos a los que vienen? Qué buena pregunta, Mario. Es muy difícil. No, vuelvo. Es muy difícil generar puentes cuando alguien está muy cerrado o cerrada, ¿no? Digo, ahora se comprueba, ¿no?, que con el algoritmo, las redes sociales, aumenta la polarización porque todas vamos a buscar lo que pensamos, Claro. ¿no? Lo que Nos te encanta tener confirma- razón. Lo que te confirma cómo pensás. Exacto. No solo lo vamos a buscar, sino que nos llevan ahí. Claro, lo buscamos y después el algoritmo te te lo devuelve. potencia. Claro, yo ahora me llena de adolescencia, ¿no? Porque tengo hijo e hija adolescentes ¿no? Entonces soy experta ahora en eso. Entonces digo, es muy difícil con alguien que está muy cerrado o cerrada y no quiere generar un puente. A mí me fascina hablar con gente que piensa distinto, escuchar, aprender, y también siempre hay una historia detrás, ¿no? Una historia de crianza, una historia de miedos, de frustraciones, pero especialmente para mí de miedos a lo diferente. Y creo que también la principal forma de generar puentes es esto que vos decís de la empatía, ¿no? Es muy difícil generar un puente con alguien que no puede ponerse en el lugar de la otra persona. Incluso con la diversidad de identidad de género, de orientación sexual, ¿no? Cuando alguien no conoce a otra persona que atravesó discriminaciones y le empezás a contar lo que sufren las personas. La expectativa de vida de las personas trans es de 40 años, porque son expulsadas, no consiguen trabajo, el 80% después de transicionar no fue una entrevista laboral por miedo a la discriminación, salen a la calle y todas las personas los miran como algo raro. Entonces, digo, es muy difícil. También yo no creo que haya que tener una hermana para decir no hay que violar, ¿no? No, Che, no, ¿violarías claro, a tu hermana? No, claro. no violaría a pero, ninguna Belu, mujer. yo voy a algo Pero entiendo lo que vos muchísimo decís de la más empatía. atrás, en darte cuenta que una mujer también siente deseo. Eso está buenísimo. Entonces, eso sí ser Sí, papá obvio. te permite Sí, darte obvio. cuenta de eso y un montón de cosas más. Claro, pero ahí está el aprendizaje, la apertura al aprendizaje. Porque esos amigos tuyos que hablan de el deseo están abiertos a ver a la otra persona. Entonces digo, ahí ya hay una apertura. Yo hablo de las personas que están cerradas y que no generan puente, pero digo, cuando vos estás abierto o abierta a ver a la otra persona, a mirar a la otra persona con su individualidad, ahí es el primer paso.
para generar una empatía y puente, ¿no? Entonces, digo, como, para mí eso está bueno, ponerte en los zapatos de la otra persona y ahí empezar a entender. A mí, digo, que me fascinan ir a lugares donde no saben de estos temas, donde nadie les llegó, como y empezar a poner ejemplos y empezar a hablar y a generar puentes. A mí no hay nada peor que yo de charlas sobre estos temas, es cuando todas las personas hacen sí, sí, Claro, sí, sí, sí. y después se escucha en el pasillo, esta pañuelo verde, esta feminista, ¿no? Que embole. Una vez di una charla en un teatro y veía que se reían. Y yo dije, ¿de qué se ríen? Y entonces bajo y le digo a alguien, ¿se escuchó bien? Sí, sí, el sonido como que estuvo bien, ¿viste? Como, nada, escuchar, esperás un feedback después de una charla, de estar expuesta en un teatro. Y me dicen, sí, sí, el sonido se escuchaba bien, primero. Dije, bueno, y escuchaba risas, ¿de qué se reían? Bueno, no, de este tema, ¿no? Como, este tema, sí, la gracia. Era ay, qué difícil. Qué lejos. ¿No? Qué lejos. Y ahí es como muy difícil cuando alguien realmente no está ni para escuchar una frase. Entonces, me parece que todavía hay un desafío y hoy más que nunca, ¿no? Recién leía datos, que traía datos sobre esto de hoy el algoritmo hace que haya mayor discriminación, mayor machismo. Claro. Es como que por un lado estamos súper avanzados, pero también las adolescencias, las infancias, en este algoritmo de lo que le ofrecen, sigue la misoginia y sigue Sí. el machismo. Y entonces es como muy importante abrir al diálogo. La educación en las escuelas, ¿no? Como esto que se siga problematizando la desigualdad. También hay algo de que para mí está bueno, es que nos aferramos mucho también a posturas y mismo como que tendemos como a marcar el offside del otro, ¿viste? Y eso también aleja. Sí, obvio. Cuando vos, ¿cómo vas a decir eso? Y bueno, pero Sí. por ahí en su accionar también tiene un montón de cosas donde el tipo sin saber que está Ahí actuando. está, esa es la ignorancia que hay que aprender. Eso me refería antes. No, yo lo veo con mucha gente, incluso sí, con mi mamá, que es de otra época, y que por ahí la palabra feminismo o por ahí todo eso, la palabra le genera algo, pero después en su forma de sentir, en su forma de expresarse, está manifestando justamente lo que reclama. Claro. ¿No? Lo que reclama el feminismo. Entonces, también requiere esto una inteligencia para ir conversando con los otros sin quedarse plantados en que digan cierta palabra o que están parados en un lugar. Sí, sí, totalmente. Bueno, para mí siempre que voy a algún lugar, digo, el desafío es como llegar a las audiencias y proponer y promover cierta reflexión. Y no es lo mismo hablar en un doctorado o hablar en una maestría o hablar en una escuela o hablar en una empresa, digo, es como esto de generar puentes con el lenguaje también. Si vos vas a tu mamá y le decís, vos sos feminista, tal vez genera rechazo, pero si vos le decís, Claro. che, el feminismo es la búsqueda de igualdad, vos no querés igualdad. Porque hay algo ahí que a mí a mí me interpeló muchísimo. Vivo con mujeres, ¿no? Mi mujer tiene 2 hijas y entendí ahí. Claro, No sabía obvio. nada. No tenía ni idea. Pero porque Todo. no te había llegado. Nada, cero, ni de cerca. Porque aparte Y- ustedes son todos hermanos varones. No varones, mi viejo, re patriarcal, todo. Machos. Pero hay algo que fui entendiendo también, que es, no es las palabras sino es la manera de vincularnos lo que determina qué es el patriarcado. Es la manera de vincularnos. Y eso es lo que el feminismo ofrece diferente. Como una manera distinta de vincularnos entre nosotros que tiene que ver mucho más con el tejido, Exacto. ¿no? Tal cual. En cambio, en lugar de esto, es como más desde un tejido que me parece mucho más interesante. Y ahí es mucho, ahí me interpeló. La manera de hacerlo. Claro. Yo te hablaba de la serie Ted Lasso, Mm. que, que a mí lo que más me gustó de la serie esa es que la serie muestra una manera diferente de vincularse entre personas que hacen un deporte profesional
que pone muy en evidencia cuál es la que prima, el orden ese que vos mencionaste que fue establecido hace unos siglos, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, que en realidad lo automático es patriarcal, es como, digo, palabra que usaron ustedes, ¿no? Es como lo automático genera esto con lo que empezamos, el varón fuerte, agresivo, habilitado para la agresión, y la mujer femenina, modosita, sonriente, limpita, dispuesta. Bueno, y entonces eso es automático. Eso es automático, digo, hay que forzar como cambiar eso automático, de construirlo y empezar a proponer otros modos de vínculo y otros modos de relación. Entonces es con papá, con entrenadores, con una película, con una serie que te va despertando otras cosas y también con políticas positivas, ¿no? Como el cupo, digo, el cupo que es tan problematizado, ¿no? Que es tan conflictivo en algunos lugares, el cupo permite visibilizar talento invisibilizado. Entonces, si lo automático es decidir los gerentes de la empresa en el golf, bueno, en un momento dicen, che, cada 4, una tiene que ser mujer. No, pero al final yo iba a quedar y pusieron una mina y yo perdí mi puesto y fue re injusto. Bueno, pero en algún momento hay que forzarlo, porque si no, no se visibilizan otros talentos. A eso iba con el ejemplo de Sudáfrica. Y para mí es recontra, es demasiado claro. Para mí lo veo muy claro porque me encanta el rugby, me encanta la historia y ahí está todo mezclado. Me leí los libros de Mandela y que sí, está todo mezclado y es como que por eso lo asocio y ver la foto de la final el otro día en con ese nivel de cómo se dio vuelta la torta, digamos, era muy claro. Me parece que está espectacular porque nosotros, viste, Belu, y vos también, trabajamos mucho en empresas y demás, y esto lo vemos todo el tiempo. Y trabajamos en el deporte y lo vemos en el club, lo vemos como. Encima, nosotros venimos del rugby, que está el rugby, el hockey, viste, que está recontra evidenciado todo eso, así que me pareció espectacular. No, mis hijas juegan al fútbol y hay una desigualdad numérica enorme. En el fútbol, claro. Así que está. Tengo ganas de seguir. Tengo que hablar de nuevo. Sí, tenemos que hablar de nuevo. Venís otro día. Obvio, seguimos. Sí. Tenía un montón de datos de empresas. Hoy empezó la conversación. Dale. Es una conversación que tiene que seguir. Sí. Dale. Bueno. Gracias, Belu. No, gracias a ustedes. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, bien, estamos. Nos estaban haciendo señas. Estaba posta para seguir, ¿eh? Sí.